Corresponde preguntarnos con respecto a los componentes de un campo, así como hablamos de que hay agentes, estrategias, entidades que los regulan, conformación histórica de esos campos, eh, preguntarnos sobre qué tipo de juegos se realizan en los campos. ¿Qué queremos decir cuando los agentes compiten y juegan en función de obtener un capital? Entonces, esta pregunta puede ser relativamente respondida cuando hacemos referencia a los juegos deportivos. ¿Por qué? Porque en los juegos deportivos como el fútbol, el handball, el tenis, existe un reglamento rígido que todos los agentes deben cumplir. De alguna manera hay condiciones estructurales, de lo cuales los agentes no podrían obtener triunfos y ser derrotados si no observan esas normas y esas reglas preestablecidas. El campo social que se constituye, cualquiera sea este, se constituye históricamente y por una dinámica de las relaciones de los agentes. No es que no existen normas, pero hay márgenes de libertad que permiten de alguna manera ir cambiando esas normas, como hicimos referencia hace un momento cuando hablamos del campo académico. A manera de ejemplo, vamos a suponer un partido de fútbol en donde salen los equipos a la cancha y eventualmente tienen una ubicación preestablecida que responden a ciertas normas. Es decir, hay arqueros que son los únicos que lo pueden tocar la pelota con las manos y hay jugadores y va a haber delanteros y va a haber defensores que tienen determinadas ubicaciones en el campo. Pero pensando en un campo social, nosotros diríamos, y siguiendo con esta metáfora deportiva, que las ubicaciones eventualmente pueden ser reformuladas en función de estrategias y triunfos que buscan obtener los agentes. Por ejemplo, eventualmente un delantero podría bajar a defender o un defensor podría proyectarse en ataque y constituirse en un goleador, o eventualmente hasta un arquero podría salir y hacer las veces de delantero en situaciones extremas. O sea, hay esquemas de movimiento que de alguna manera esas posiciones originales o que le corresponde ubicar a cada jugador en el campo pueden ser de alguna manera reformuladas. ¿Sí? No sé, uno, por ejemplo, piensa en lo que fue la revolución estratégica o táctica del seleccionado holandés en el año 1974, que parecían un tifón, que todos atacaban, todos defendían, que no parecía haber posiciones fijas en ese sentido. Entonces, el campo social se va constituyendo históricamente en función de las relaciones sociales, en función de las luchas que se dan y en los cambios que hay entre dominantes y dominados, entre ortodoxos y heterodoxos. Pero el juego que juegan está sustentado en algo que se llama ilusio. Y con este término lo que se quiere decir que hay una base ideológica que sostiene la fe en ese campo en particular, en el juego, en la competencia, en la lucha. Hay un ánimo por el cual se desempeña en función de esa búsqueda de capital cada uno de los agentes. Este está sustentado en lo que llama Bourdieu la doxa. La doxa es una serie de convencimientos que tienen que ver por el hecho de haber pasado por ese campo y haber asumido ciertas normas, ciertas prácticas, de manera o consciente o más o menos inconsciente. Ocurre acá realmente que uno sabe, en función de ese aprendizaje que ha tenido, que a veces es inmanente al cuerpo, y es como lo que ocurre con esos jugadores que reaccionan automáticamente por una memoria que tiene el cuerpo y no por una reflexión previa, y saben dónde ubicarse en la cancha de fútbol. Así suele ocurrir con los agentes en los campos sociales. En función de la experiencia que fueron adquiriendo, a veces tienen comportamientos un tanto automáticos. No es que no puedan ser llevados al campo de la conciencia. Y la idea de doxa, si ustedes piensan muy bien que es esa ideología privativa de campo, ¿sí?
Si recuerdan bien las primeras clases, nosotros cuando hablábamos del conocimiento científico, hicimos una diferenciación que es clásica en la filosofía de la ciencia entre doxa y epísteme. Les recuerdo que si epísteme era el conocimiento científico, reflexivo, planeado, con un objetivo concreto, que eventualmente debía ser publicado, que era metódico y que estaba en la conciencia del individuo, doxa era lo que uno aprendía o ese conocimiento que solo obtenía por vivir, que era inmediato a los sentidos, que era intuitivo y que permitía cotidianamente responder a determinados problemas de la vida diaria, cotidiana, ¿sí? En el cual hacíamos uso del sentido común. Y ese conocimiento se adquiría por vivir de alguna manera. No era ni crítico ni reflexivo, siendo incluso teniendo un sesgo cientificista, hicimos esa división, que todavía es válida. Acá el giro que le va a pegar Bourdieu a la idea de doxa es hablar de una ideología privativa de campo que se constituye a veces y se hace cuerpo en los agentes sociales y que es una ideología que puede ser definida incluso en términos marcianos, pensando como que no es consciente o que es falsa o que encubre otras cosas. Pero esa doxa es muy importante porque es el punto de partida de agentes en la competencia, de agentes que pueden ser ortodoxos o heterodoxos, pero que no discuten esa base dóxica para llevar adelante sus juegos de competencia. Es decir, no van a poner en crisis la existencia de ese tablero de juego. ¿Sí? Pueden cuestionar algunas normas, sobre todo los subversivos o heterodoxos, pero en el fondo todos acuerdan en jugar, todos tienen fe en lo que está en juego y lo que quieren obtener, ¿sí? De alguna manera. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo los agentes pueden perder interés, perder ese ilusio, esa idea de competencia por obtener esos capitales en juegos en determinados campos, ya sea un capital económico, un capital cultural, la obtención de reconocimientos, prestigios, títulos, el Nobel, etc.? ¿Cuál es la Y se puede saber razón, por qué causa o causa, motivo, motivo por el razón cual o una gente circunstancia? puede perder esa llama sagrada o esa fe de lo que se juega en el campo? Bueno, se nos ocurren 3 ejemplos que son del ámbito laboral y que pueden llevar a un agente a perder ese interés por el juego. Son ejemplos más o menos ficticios, es casi 3 narraciones, pero que nos van a ayudar a comprender a veces por qué ocurre esto en los agentes, que pueden ser, les vuelvo a repetir, individuales o colectivos. Un ejemplo podría ser en el ámbito académico, vamos a suponer en una cátedra donde existe una titular que entra en competencia con su ayudante y buscan las maneras de descalificarlo ante los alumnos, ante los colegas, dentro de su camarilla política, y lo ve como una posible competencia o porque tiene mayor reconocimiento de los alumnos y ella no lo tiene y está en un sitio en el cual no tiene mucho reconocimiento y prestigio. ¿Sí? En ese caso lo somete a pruebas formales o informales, como pueden ser concursos, registros de antecedentes, llamarle gente cuando va a concursar o ponerle jurados complicados, buscar la manera de ponerle jurados complicados, y lo somete a una especie de bullying académico. En ese caso particular, ese agente que se ve sometido a esas presiones, ese juego, puede pensar que no vale la pena seguir encendiendo su ilusio y apagarla realmente y retirarse del juego, por lo que hay en juego la presión que soporta es muy superior. Y irse a otros tableros, irse de la cátedra, irse de la universidad, irse a enseñanza media y buscar por otro lado otro tipo de campo donde pueda sentirse realizado en esa búsqueda de prestigio, reconocimiento o sí, o reconocimiento fundamentalmente, ¿no? Es una suerte de momento en el cual las presiones son tan grandes de los agentes dominantes que lo llevan a los agentes dominados a desistir de esa competencia, ¿no? Este sería un caso donde pierde esa intención de jugar, esa hambre por progresar, para expresarlo de alguna manera vulgar.
Un segundo ejemplo es el que suele darse en muchas empresas o instituciones, en donde se empiezan a generar cambios generacionales y se da el fenómeno del empleado quemado, el cual se encuentran con empleados profesionales, jerárquicos, no jerárquicos, que hace muchos años que están, y llegan a entrar en procesos de desinterés o desatención. Y las empresas piensan, o que conocen todas las mañas de la empresa y la corporación, y las empresas pueden pensar que llegó la hora de retirarlos o sacárselos de encima. De esto ocurre mucha gente y los enfrentan con nuevas generaciones, ¿no? Sobre todo hay conceptos que suelen ser legitimación de estas prácticas, como se habla de sangre nueva para la empresa, para la corporación, para los objetivos corporativos, y se genera por parte de esas personas, si no se lo hace de manera individual, por el desarrollo que tienen esas empresas, en esa competencia se los pone en una situación de límite, y esa situación puede también configurarse con la idea de proponerle retiros anticipados, acciones, indemnizaciones, cobertura médica luego de sus retiros a las personas mayores. Esta es una estrategia que muchas empresas han empleado porque suponen que de alguna manera el trabajador más experimentado, que conoce todas las prácticas que se desarrollan en la empresa, puede perjudicar los intereses de la corporación. En ese caso, esas personas, viendo esa posibilidad, lo que pueden hacer es, si se plantea desde la gerencia estas cuestiones, es perder esa ilusión por competir por todo lo que hay en juego en esa empresa, que pueden ser un capital cultural, un capital simbólico como un reconocimiento, o un capital económico como mayores ingresos. En ese caso hay una pérdida, la causa, razón o motivo sería la pérdida de interés fundamental de esas personas en esa actividad, ¿no? En esto hay una pérdida en la creencia ideológica de lo que está en juego ahí, ¿sí? De pensar que no vale la pena hacerlo. Y finalmente hay otro caso bastante interesante, que es cuando se deprecia el capital del campo social en particular. Y los agentes pueden pensar que no es de su interés ingresar a competir y hacer los esfuerzos por competir en ese campo social o por mantenerse en el campo social. Vamos a dar un ejemplo académico, ficticio, pero que vamos a complejizar, de lo que ocurre, por ejemplo, en las universidades norteamericanas, de Estados Unidos o de Chile, donde son universidades caras, donde muchas veces los estudiantes se tienen que hipotecar con créditos a largo plazo. Sí, en este caso deben asumir muchos compromisos, deben creer ideológicamente en lo que están haciendo porque el esfuerzo es muy grande. Deben estudiar, deben endeudarse, probablemente no puedan trabajar por ingresos mayores, van a saber que por un periodo de años van a tener que dedicarse más o menos con exclusividad a su carrera, hasta obtener el título que es la subespecie de capital que ellos están buscando. Pero ¿qué ocurre? Vamos a suponer, hay un fenómeno que es de la desvalorización de los títulos, que ante determinados títulos profesionales que se sobrecargan en el mercado, las posibilidades de empleo son menores, ¿sí? Sobre todo esto suele ocurrir a veces en lo que son los títulos profesionales tradicionales. Entonces, esa persona que va a ingresar o que ya está en la universidad puede suponer que por el título que va a obtener no va a conseguir un trabajo. Y esa construcción ideológica de tener un título para mejorar su condición social y obtener su movilidad social, toda esa construcción ideológica que hay en su juego, en su inversión, en sus apuestas, decae. Entonces, de alguna manera, pierde esa ilusión, abandonando su carrera o no ingresando a ese campo por el cual había hecho votos de ingresar en el futuro, obteniendo ese título que le iba a permitir su mejora, ¿no? En ese caso, entonces, lo que vemos que es un campo académico que en general no produce y no incentiva esos sueños ideológicos de mejora de condición social ante determinados estudios o condiciones socioeconómicas de empleo, y el campo en general se le presenta al individuo como decadente. En ese caso, la ilusión se apaga, ¿no? Nosotros decíamos entonces fundamentalmente
que lo que hay acá es una competencia en los campos, pero que ese juego está cimentado fuertemente en construcciones ideológicas que no siempre son del todo conscientes, pero son un poco el fuego o la dinámica de esos campos y que en muchas ocasiones la inversión que hace la persona, el esfuerzo detrás de esos capitales, tienen que ver con la posición que tienen, con la historia personal de cada uno de los agentes en esos campos. Entonces, fundamentalmente, lo que hablamos es un juego más o menos normado, una incorporación que uno va haciendo a través de lo que podríamos llamar, ahora adelantamos un término, hábitus disciplinario, ¿sí? Que vamos sumando cuáles son las normas de ese campo, nuestro cuerpo de alguna manera lo va aprendiendo, pero tenemos la posibilidad también de traerlos al terreno consciente en esa búsqueda de capitales y hacer apuestas con estrategias más o menos planeadas. Bueno, hoy vamos a hablar de otro de los elementos que es central en la teoría de los campos sociales de Bourdieu. Vimos hasta ahora una presentación del autor, hicimos referencia a cuáles eran las fuentes principales que nutren su teoría de los campos sociales y definimos algunos conceptos principales, sobre todo la idea de lo que es un campo social y las condiciones que tienen esos campos sociales en relación a las normas, principios y leyes que los regulan. Para seguir avanzando, vamos a hablar de otro concepto que es fundamental en la teoría de campos de Bourdieu, que es el concepto de capital. ¿Qué es un capital? ¿Qué tipos de capital hay? ¿Y qué relación hay entre la acumulación de un determinado capital, la posesión de determinados capitales y la posición en el campo de los agentes que poseen esos capitales? Esas son las preguntas que de alguna manera van a guiar esta exposición. Cuando uno piensa en capital, evidentemente piensa por lo que son las lecturas, las conversaciones cotidianas, lo que leemos en la prensa, en términos económicos. Ciertamente, Bourdieu hace una suerte de economía de las relaciones sociales, pero sería un error en el contexto de la teoría de campos de Bourdieu pensar que el capital al que se refiere es el capital económico exclusivamente. Nosotros habíamos dicho en la clase pasada que el capital es el elemento social por el cual compiten los agentes en un campo. Y ese capital tiene distintas características según el tipo de campo del que estemos hablando. Y en este sentido, trasciende esa definición mucho los aspectos económicos. Entonces vamos a decir que todo elemento que valoran los agentes, que es acumulable y eventualmente reconvertible, es lo que llamamos capital, ¿sí? Y que los agentes lo consideran valioso y por eso juegan y por eso tienen ilusio y compiten en función de obtener esos capitales. Uno de esos capitales es el capital económico, pero también Bourdieu nos habla del capital social y nos habla también del capital cultural. Y nos habla de un cuarto capital, en el cual ya hicimos alguna introducción, que es el capital simbólico, que de alguna manera revista a los anteriores dándole mayor valor, porque se juega sobre todo en el campo del reconocimiento. Entonces, de acá en más, lo que vamos a decir, vamos a hacer primero una definición para determinar de concretar de qué hablamos cuando hablamos de capital en lo de Pierre Bourdieu, en la teoría de Pierre Bourdieu, y luego sí vamos a hablar del primero de esos capitales, que es el capital económico. Leamos la definición. El capital, en todos los casos, es un elemento socialmente valioso, reconvertible y acumulable, como así foco de disputas por los agentes que se sitúan en el interior de un campo. Es además el origen de un mercado de intercambios, tomen la idea de mercado en sentido amplio, no solamente
bienes y servicios en términos productivos de la economía, en el que se conforma una playa de instituciones que lo controlan, regulan y son las comisionadas para su reproducción. ¿Sí? No es lo mismo el capital que se juega en un campo académico, como tuvimos oportunidad de explicar en clases pasadas, que el que se juega en términos de un campo económico. Un campo económico. Cuando hablamos de capital económico, hablamos, sí, ya en este caso particular, de todas aquellas fuerzas que hacen a la producción de bienes y servicios. Fundamentalmente o tradicionalmente hablamos de capital financiero, de fábricas, de tierra y empleo o trabajo. Y quien tiene la capacidad de acumular algunos de estos elementos que hacen el capital económico adquiere poder. Si uno tiene solo trabajo para ofrecer o si tiene el control de otros trabajadores en función de un agente, por ejemplo, dominante. En ese caso particular, también se constituye un campo económico con agentes que están detrás de estas especies de capital económico y que les permite tener una función preponderante en una escala de relaciones de producción de algún bien o de algún servicio. Los agentes pueden ser individuales o colectivos. Y ustedes fíjense que esto es importante si lo vemos como agentes individuales cuando uno, por ejemplo, llena una ficha de ocupación, ¿sí? Que detrás de lo que pone ahí, si es empleado, si es gerente, si es empresario, si es productor rural, lo que significa que tiene acceso a ingresos económicos diferentes. No es lo mismo un salario fijo que participar de las ganancias de una empresa o de la rentabilidad de tierras productivas de distinta naturaleza, del sector primario, y eso diferencia a los agentes fundamentalmente por ingresos. Pero en ese campo económico también lo que uno va a encontrar es agentes dominados y dominantes, y fundamentalmente algunos que están más o menos marginados de lo que pueden ser las relaciones de producción y pueden ser trabajadores informales, desocupados, etc. O sea que acá hay una primera aproximación que nos hace pensar de manera indirecta en qué tipo de capital económico tienen los agentes individuales. Pero nosotros podemos pensar ya en agentes colectivos si pensamos usando un concepto que es tradicional en los estudios de geografía económica, en cadenas de producción o en subsistemas regionales de acumulación. Si ustedes recuerdan, en estos subsistemas, los estudios que se hacían sobre estos subsistemas y que se hacen, permite ir determinando cómo un bien, desde su origen, es procesado desde su extracción o desde su captura, pasando por todas las etapas de transformación, de distribución, comercialización y consumo. ¿Sí? Recuerdan ustedes las cadenas productivas en ese sentido. Y hay muchos estudios muy interesantes. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en una cadena productiva en particular, como puede ser la de determinados productos del mar, el pescado, por ejemplo, va a encontrar distintos agentes que tienen distinto poder en esas cadenas productivas. Entonces va a haber desde las empresas armadoras, ¿sí?, hacia los barcos pesqueros de altura, media altura y costeros, va a encontrar frigoríficos, plantas procesadoras, harineras, mercados concentradores, el papel del Estado, que es muy importante en este sentido en la regulación, subsidios, créditos, los distribuidores, los exportadores y finalmente los grandes acaparadores que concentran determinados productos para hacerlos llegar al consumo final o a los consumidores. Entonces, ahí uno ya puede identificar distintos agentes que tienen distinto peso en la cadena productiva, ¿no? Este tipo de estudios se han hecho, hemos leído, y en el cual podemos ver también los impactos territoriales de estas actividades económicas y sociales, y podemos identificar a veces quiénes son los dominantes en esas cadenas productivas. Ahora, hay un dato bastante interesante que es el siguiente. Uno podría hacer una identificación de cómo de alguna manera estos agentes se apropian de las ganancias y tienen mayor capacidad
de ser agentes dominantes, de ser obedecidos por los distintos agentes que participan en la producción de un bien, desde su actividad primaria a su consumo final. Pero también lo que uno puede ver, que de alguna manera estos agentes pueden, en la competencia por la apropiación del capital, apropiarse de ese capital, pero por otros medios, no necesariamente que tengan que ver con formas de competencia económica que no incluyen, por ejemplo, el capital cultural o las redes sociales. Nos explicamos. Una empresa, por ejemplo, podría invertir en sus profesionales, enviarlos, como de hecho ha sucedido, a Japón para ser formados en nuevas técnicas avanzadas de capturas de pesca. Lo cual a la empresa, a través de esa inversión que haría en el capital cultural de su personal, le permitiría competir en mejores condiciones en lo que puede ser la captura en alta mar de determinadas especies valiosas, porque tiene una tecnología superior que le permite detectarlo y extraer el producto o el mejor producto, ¿sí? En este caso, la empresa lo que ha hecho es hacer una inversión en capital cultural de su personal, pero a la vez que le va a redituar como capital económico. Hay una doble reconversión. Invierte en personal, a la vez ese personal le va a redituar por ponerlo en mejores condiciones, por razones tecnológicas y capacitación en la captura. Puede poner en juego otras cartas, otros naipes de triunfo en esa competencia, como es aprovecharse de sus redes sociales. Esto quiere decir de sus contactos. Esto quiere decir acudir a los recursos que tienen otros agentes para mejorar su posición. En este caso puede llegar preferencialmente a sectores del Estado para tener algún tipo de crédito a baja tasa de interés que le permite desarrollar, por ejemplo, sus industrias, su industria naviera, sus capacidades de comercialización o algún tipo de inversión en ese sentido, ¿no? O algún tipo de ventaja en ese sentido. En este caso lo que hace es mejorar en función de sus redes sociales o porque invirtió en la campaña de un candidato o porque tiene llegada a formas de presión a través de los medios de difusión para mostrar lo importante que es como empresa y tiene de esa manera una mejor recepción por parte de los que toman decisiones en el Estado. También hay un proceso en el cual ganan en ese capital, que es una mayor rentabilidad al verse favorecido por ciertos subsidios que pueden ser estatales o que pueden ser respaldados por el Estado, pero solicitados a empresas privadas. Entonces lo que vemos a agencias financieras privadas. Pero lo que vemos sobre todo acá, y que es muy interesante, es ver esta idea de que los capitales son diferentes y pueden ser aplicados o reconvertidos, son acumulables y reconvertidos en otro tipo de capital en distintas formas, en distintas circunstancias, para mejorar la posición de los agentes dominantes. Cuando nosotros fundamentalmente hablamos en términos de capital económico, tenemos esa posibilidad de, como agentes, de reconvertirlo en otro tipo de capital. Hay un ejemplo en ese sentido que es muy interesante, que es lo que está ocurriendo en las plataformas como YouTube, con los nuevos youtubers, que logran a veces por actividades que originalmente no habían pensadas para ser monetizadas, convertidas en capital económico. O sea, uno puede crear una red social de relaciones, de seguidores, ¿sí? Y convertirla luego en una red de clientes para empresas que anuncian en su sitio, ¿sí? O que lo van a sustentar, lo van a promocionar en su sitio. Hay un caso, por ejemplo, de ahora está generando mucho impacto aquellos youtubers viajeros que lo hacen en una van o en una moto. Hay un caso de ellos que alguien que empezó subiendo los videos en sus vacaciones, salía con su moto, iba a África del Norte o iba al este de Europa y subía sus videos. Eso lo hacía en sus vacaciones. Como tuvo tanto éxito y tantos seguidores, se convirtió en una profesión, dejó su empleo tradicional y durante todo el año viaja por el mundo y sube esos videos.
Entonces, esa red social de seguidores que originalmente no estaba monetizada, sí luego fue monetizada por YouTube y sí se convirtió en un sitio donde pueden anunciar desde gente que vende repuestos de moto o agentes del área de turismo. Entonces, con estos ejemplos yo les quería mostrar más que nada cómo el capital en este caso es acumulable, ¿sí? Genera poder, es un tipo de especie que genera poder y puede ser de alguna manera reconvertido. Otro de los capitales importantes que nosotros tenemos que considerar es el capital cultural. Una primera definición del capital cultural nos haría pensar en todo aquello que el individuo si incorpora a través de los procesos de socialización que se dan en la familia, en la educación sistemática, en la educación asistemática. Es decir, todas aquellas sus capacidades, pericias, habilidades, pero también costumbres, hasta cosas como comportarse en la mesa, su vestimenta, su manera de hablar, su manera de moverse. De alguna manera eso se incorpora a través de lo que puede ser una enseñanza explícita o una enseñanza implícita, donde el individuo muchas veces incorpora todas esas pericias para desempeñarse en la sociedad sin que sea del todo consciente, ¿no? Esta idea de que hablaban algunos pedagogos o que hablan del currículo en oculto, es decir, aquel que no se hace explícito, pero que finalmente es aprendido, está en esta idea de formación de capital cultural por parte de los individuos. En una primera aproximación que hacemos de esa definición, porque también es cierto que este capital cultural va a estar de alguna manera controlado, regulado, distribuido por entidades tan básicas como la familia o entidades científicas o culturales. Piensen ustedes, por ejemplo, que uno podría definir el capital cultural de alguien que hace una carrera académica a través de sus títulos de grado, de posgrado, de su experiencia profesional, de su práctica en investigación, de su práctica en docencia. Serían todos aspectos que este individuo, esta gente iría incorporando. Ahora, hay una definición un poco más compleja del capital cultural y está en relación con la visión de Bourdieu de la teoría social, de su teoría de los campos sociales, que se presenta en tres estados, ¿sí? Fundamentalmente. Y acá ustedes pueden pensar en lo que es el esquema clásico del ciclo del agua en la naturaleza, como para recordar estos tres estados y pensarlos y reflexionar sobre ellos. Nosotros hablamos que el agua en la naturaleza puede estar según las condiciones ambientales, fundamentalmente las condiciones climáticas, en un estado líquido, gaseoso o sólido, ¿sí? Pueden ser parte de glaciares, parte de lagos y ríos o parte de las nubes, ¿sí? Entonces, en ese caso son tres estados diferentes que nosotros observamos cuando estudiamos en geografía física el ciclo del agua. Bueno, también se puede presentar el ciclo, el capital cultural, en tres estados. En un estado incorporado, donde fundamentalmente el individuo lo asimila a través de lo que son las entidades sociales y es una experiencia que él asume y que normalmente no es transmisible ni heredable, ¿no? Eso es lo que ocurre, lo incorpora, digamos, a su ser, y en términos académicos, dice Bourdieu, hablando de este capital cultural incorporado, que sería muy difícil transmitirlo a colegas, a discípulos, porque haría un trabajo muy intenso, y normalmente no ocurre como con el capital económico, que eventualmente es heredable. No pasa eso con el capital cultural. Hay otra instancia que es este sería el capital cultural incorporado, es el capital cultural institucionalizado. Y acá hacemos referencias a las entidades del campo en particular, que son quienes lo otorgan a través de, podrían ser certificaciones, títulos, matriculaciones, habilitaciones, que de alguna manera le certifican al individuo tener esas capacidades. Por eso hablamos de institucionalizado. Si ustedes observan
las figuras sobrescritas, las imágenes sobrescritas, van a ver que de alguna manera nosotros lo que recurrimos es a imágenes que pueden representar estos distintos tipos de capital, fundamentalmente edificios que hacen referencia a instituciones que suelen otorgar eso a través de objetos materiales como diplomas, galardones, cocardas, la certificación de que ese individuo tiene esa especie de capital cultural. Y finalmente el capital cultural objetivado, que normalmente lo reconocemos en las obras materiales, en los objetos materiales que pueden ser artísticos, ¿no? Fundamentalmente, cuadros, esculturas, obras de arquitectura, obras civiles, todo tipo de representación artística humana o los libros mismos, que de alguna manera está materializado todo ese capital. Entonces esos son los tres estados: el incorporado, el institucionalizado y el institucionalizado, me está faltando el tercero, que es el objetivado, ¿no? De alguna manera presente en estas imágenes que nosotros estamos planteando, ¿no? Si ustedes piensan bien. Ese es el otro tipo de capital. Ciertamente no es heredable, pero sí este capital cultural, como en el ejemplo que dimos clases pasadas, cuando hablamos del hábitus, puede ser reconvertido en otro tipo de capital, ¿sí? Ustedes recuerdan cuando hablamos de la ilusio que en los agentes desaparece o se deteriora cuando ingresan a campos donde el capital está en decadencia. Hicimos referencia a los títulos universitarios, ¿no? Entonces, en ese caso, la fe que se pierde es que un título universitario va a poder ser traducido en capital económico, en un buen salario, en una nueva profesión y en un reconocimiento también de prestigio social, ¿sí? Entonces, de esa manera, ahí lo que ocurre es que alguien puede pensar que ese título le va a facilitar la movilidad social y un mejor acceso al capital económico. Y finalmente llegamos al tercer tipo de capital, que es el capital social. Bueno, el otro, como decíamos, el otro capital importante que puede aquilatar un agente individual o un agente colectivo es el capital social. Y esto tiene que ver con las redes que construimos. Hay una relación que podríamos establecer directa entre el capital que acumulamos y las redes que podemos llegar a construir de intercambio con otros agentes, ¿sí? En este sentido, es muy importante tener en cuenta que los agentes tienden a relacionarse de manera homóloga entre sí y fundamentalmente construyen cierto tipo de relaciones de intercambio de recursos. En este sentido, podemos tratar de buscar un ejemplo más o menos ficticio de una conversación que tuvimos en alguna oportunidad con un compañero, en el cual la preocupación de él, en sentido práctico, era garantizarle a su único hijo un buen capital social. Capital económico tenía porque para ese entonces era un empresario próspero de la Patagonia, en realidad, y tenía una inversión bastante diversificada en centros turísticos de montaña, fundamentalmente en hoteles, y la educación que le daba a su hijo no solamente se preocupaba porque gane un buen capital cultural, sino también un buen capital social. Lo mandaba a un colegio privado bilingüe muy caro, lo cual, ante la pregunta por qué si existían colegios públicos que eran similares o mejores en cuanto a la educación que brindaban, él me explicaba que lo importante de ese colegio no era solamente su formación cultural, sino el tipo de relaciones que iba a establecer con los hijos de lo que eran los agentes de clases dominantes de la región, ¿sí? A ese colegio, era un colegio sumamente caro, ¿sí? Iba gente, iba alumnos de padres apoderados, ¿no?
más allá que el colegio les brindaba la posibilidad de hacer intercambios con Estados Unidos e incluso estudiar y eventualmente quedarse a hacer sus carreras universitarias allá. De alguna manera estaba estableciendo toda una red de relaciones, parecía un gerente de empresa el niño, porque no solamente tenía los idiomas que aprendía en el colegio, aprendía chino mandarín, hacía deportes de fin de semana como el rugby, pero a la vez hacía esgrima en un club tradicional de la Patagonia, y establecía todo tipo de relaciones en esos sitios a los cuales él concurría. Entonces, acá lo que hay es una gran inversión de capital de la familia de clase alta en un niño para que esté asegurado. La herencia seguramente estaba garantizada, el capital económico, iba a tener un buen capital cultural y una serie de relaciones de amigos, compañeros, conocidos, buenos conocidos, eventualmente el día de mañana clientes o socios, que le iban a garantizar mantener esa posición. Entonces acá había una construcción de red fundamentalmente que uno puede pensar como una construcción de red para sostener ortodoxamente una posición de agente dominante. Ahora, este relato que hacemos, más o menos ficcional, pero pensamos que puede servir de idea para pensar cómo esas relaciones sociales a veces habilitan para conseguir recursos que no necesariamente da el capital cultural o el capital económico, ¿sí? Como vimos por ejemplo en el caso de las vacunas, o complementan el combo de capitales que tiene la gente, no es un producto solamente de las clases altas, porque tal cual lo describimos podría pensarse como una especie de conducta oportunista, circunstancial, egoísta o ventajera. Vamos a ver ahora qué es el capital social, what is that social capital, porque van a ver ustedes que si prestan atención, en esta caricatura se lo asume de una manera más positiva ese intercambio. Ya no se lo ve como intercambios de gente que lo que quieren hacer es mantener su posición de poder, sino entre gente diferente en el cual tienen recursos que intercambiar para solucionar los problemas que se le presentan en la vida cotidiana. Es una visión más positiva. Y después sí vamos a ir a la definición de Pierre Bourdieu. Social capital. What is that? Social capital has nothing to do with geography. Social capital has nothing to do with money. Social capital is trusting relationships that allow you to support one another. Social capital promotes quality of life. It's what you build up when you're part of a trusting community. Trust allows you to find and work with people in different social networks. All relationships add to our quality of life. Everyone needs to have relationships with all kinds of people. Trusting relationships add opportunities and possibilities in our lives. Hello, Susan? My basement is flooding. Do you know anyone who has a pump? I don't know anyone with a pump. Ralph, do you have a pump? No, I don't. Linda, do you know anyone with a pump? I know someone with a pump. Why do you have so many bicycles? I fix bicycles for my neighbors. I work in a bicycle shop and they need a repair person. Would you be interested? Yes. Building social capital. Creating trusting relationships and opportunities to help others in our community improves the quality of life for all of us. Jobs, recreation, spiritual life, transportation, all are enhanced when we are part of a community. Supporting one another, helping to solve problems together. That is social capital. Bueno, como habrán visto, en esta caricatura lo que se destaca
es cómo ese intercambio entre personas de diferentes redes mejora la calidad de vida de las personas e integra a la sociedad. Pero vamos a volver ahora un poco a la definición de capital social textual que hace Pierre Bourdieu y que ustedes van a encontrar en el módulo. Conjunto de recursos actuales o potenciales que están ligados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de interconocimiento y de interreconocimiento, o en otros términos, a la pertenencia a un grupo, como conjunto de agentes que no están solamente dotados de propiedades comunes, susceptibles de ser percibidas por el observador, por los otros o por ellos mismos, sino que están también unidos por lazos permanentes y útiles. Si nosotros descomponemos esta definición, vamos a encontrar aspectos muy singulares a lo que hace a la idea de cómo Pierre Bourdieu entiende el capital social. Recursos actuales o potenciales, es decir, aquellos agentes lo que hacen es movilizar ese capital social en función de lo existente y los recursos que me pueden brindar otros individuos u otros agentes. Ahora, son potenciales porque eventualmente en esta idea que veíamos antes de las clases altas, era preparar para estar en relación con un grupo de gente que suponemos que por su condición social y económica potencialmente va a tener recursos de intercambio interesantes para nosotros. Por eso son potenciales en ese sentido. Se está en posesión de una red, ¿sí? Fundamentalmente donde lo que existe es un interconocimiento entre las personas, son agentes que los une algún tipo de relación útil, duradera y prolongada en el tiempo, pero fundamentalmente hay un reconocimiento entre iguales. Objetivamente se reconocen las mismas cualidades. Esto le da una condición de pertenencia a un grupo en particular, ¿no? Tienen entre ellos propiedades más o menos comunes en el cual se las reconocen entre sí. De alguna manera están siendo reconocidos por su condición, que les vuelvo a repetir, pueden ser militantes, redes de vecinazgo, de parentesco, de compadres, pueden ser feligreses, ¿sí? Tienen algo en común en el cual hay un interreconocimiento entre ellos de tener esas propiedades comunes. Ahora, acá en esta definición textual, quizás uno lo que pueda pensar que existe una homología entre esos agentes que se relacionan entre ellos, como en el primer ejemplo que dimos. La caricatura nos muestra otra idea de formas de colaboración que parecerían trascender esas barreras de pertenencia o de una condición de propiedades comunes de un grupo en particular, y esta definición lo que nos marca de alguna manera que existe esta idea de pertenencia. Pero a veces las redes, que son diferentes, se conectan entre sí porque tienen algún tipo de intercambio. Y este es el ejemplo que va a dar Alicia Gutiérrez en uno de sus trabajos, cuando investiga las relaciones que hay en las redes sociales entre los pobres y los no pobres. Particularmente lo que ella estudia e investigó fue cómo de alguna manera el capital social de los pobres, las redes de solidaridad, de intercambio que tienen los pobres para subsistir, se reconvierten en capital político, por el tipo de relaciones que se establecieron en la década del 70 entre sectores marginales urbanos y fundamentalmente la organización guerrillera Montoneros y los sectores de la tendencia peronista. Hubo hoy algún tipo de intercambios, sí, entre ambos sitios. Ahora, esos mismos intercambios se pueden dar entre redes que responden a condiciones o clases sociales diferentes o a formas de pertenencia. Por ejemplo, yo estoy en una ONG de desarrollo de sectores pobres en los distintos territorios de Latinoamérica y somos parte de un grupo que está conectado internacionalmente y podemos conectar con un grupo de pobladores marginados en algún sector regional, pueblos originarios, por ejemplo, o sectores campesinos pobres y establecer algún tipo de relación. El Estado, a través de un sistema clientelar, podría establecer un tipo de intercambios entre redes que tienen pertenencias diferentes, ¿no? Y esto es muy importante tener en cuenta. De alguna manera, lo que decíamos hoy es que esa pertenencia se puede escenificar.
y se puede reconvertir a otro tipo de capitales, fundamentalmente de capital económico, estaba pensando, y en ese sentido sería potencial el hecho de haber pertenecer, por ejemplo, o ser miembros de un club, ¿sí? O ser egresados del mismo colegio y encontrarse a posteriori, puede significar mejores relaciones sociales y mejores ventajas para los distintos agentes. Si no, veamos lo que le pasó al pobre Homero cuando buscaba empleo, ¿sí? En la caricatura que ustedes van a ver en este episodio, el pobre Homero queda fuera de la selección de empleados de la planta cuando el jefe de personal, a la sazón Smithers, encuentra entre esas personas a gente que pertenecían a su misma universidad. Y el pobre Homero, a pesar de querer cantar el himno de la hermandad y de sumarse o ser parte de eso, queda fuera de ese trabajo. Más allá que Homero no había terminado la universidad tampoco, o sea, no tenía capital cultural. En defensa de Smithers y del hecho que no lo seleccionaron a Homero. Pero veamos, para terminar este aspecto de capital social, a esta pequeña parte del episodio de Los Simpson. Hay contrataciones. Solo tenemos 2 vacantes. Temo que uno de ustedes se irá sin empleo. Pero no será mi viejo amigo Luke Collier. ¿Qué haces aquí, viejo amigo? Smithers, mi genio particular. ¡Hip, hip, hop! Oigan, yo soy de la Universidad de Alabama. ¡Oh, vaya! Bueno, será hora de ir a hacer el examen. Rolón, Rolón, Alabama, será el campeón. Vamos.